Bueno, comenzamos si les parece. Oramos. Y vamos a retocar algunas cositas que vimos el otro día del capítulo, los primeros versículos del capítulo 14. Y arrancamos, luego ya nos metemos en el capítulo 14 de lleno. Para ver, hola, ¿cómo andan, chicos? Para ver algunas cuestiones interesantes. Pero oramos, ¿qué les parece? Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tus misericordias en nuestras vidas. Gracias por permitirnos llegar una vez más, Señor. Gracias porque podemos estar juntos. Y te pedimos que esta palabra pueda estar ministrando nuestro corazón, nuestra vida, pueda estar ayudándonos a comprender tu voluntad para nosotros como parte de tu iglesia. Y que nos ayude, Señor, a ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por los que han podido llegar, aquellos que vienen de camino. Bendíceles hasta este lugar y aquellos que no pueden venir. Te pedimos que les acompañes también donde están. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, leemos de vuelta los primeros 4 versículos del capítulo 14. Versión Reina Valera del 60 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En la Nueva Traducción Viviente decía: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente, con una conciencia sensible, solo come verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a estos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. El otro día habíamos hablado algo acerca de los débiles en la fe que acá Pablo nombra. ¿Se acuerdan que habíamos dicho acerca de ellos? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Cric, cric. No. Una mínima parte eso. Sí. ¿Cómo? No. Los veganos. ¿Se acuerdan? Pablo va a denominar aquí a los débiles en la fe, y la acepción que iba a aparecer para los débiles en la fe que Pablo va a nombrar aquí eran 3. Ahora se las van a acordar. Una era los que eran ignorantes en las escrituras. ¿Se acuerdan? Otros eran los que habían quedado atados a las tradiciones judías, ¿sí? Por eso se cuidaban qué es lo que comían. Y otros los que tenían cargo de conciencia por cada cosa que hacían. Estos eran los débiles en la fe. ¿Se acuerdan ahora? Sí. Vieron que la cuestión que lo dijeran, bueno. Bien, ahora, el tema es que en la versión Valera de 60 va a decir: no contiendan con los débiles en la fe. Y va a poner Pablo allí de manifiesto un tema que era muy recurrente. A ver si nos acordamos. ¿En qué año se escribe la carta de Pablo a los romanos? ¿Se acuerdan? Andan cerca ahí, ¿eh? Santi dijo 50 y cuánto. Bien, hasta ahora el más cercano fue allá nuestro hermano Néstor. La carta a los romanos se va a escribir aproximadamente entre el año 57 y 59.
Pablo lo va a escribir desde Corinto, y Pablo va a escribir esta carta a los romanos antes de empezar su tercer viaje misionero. Entonces, cuando estamos hablando del año 57, 58, 59, estamos hablando aproximadamente que ya habían pasado 25 años desde la resurrección de Jesucristo. O sea, que teníamos una iglesia que ya se había extendido bastante en lo que era sobre todo el sur de Asia, algo de Europa, se había extendido mucho, ya habían pasado 25 años, pero todavía los cristianos judíos, los judíos que se iban convirtiendo al cristianismo, conservaban algunas cuestiones que tenían que ver, sobre todo, con la comida. Y esto va a decir el versículo 2. No contiendan acerca de lo que se puede o no se puede comer. Ahora es interesante que esa discusión, esa disputa está hasta hoy. Hasta hoy hay grupos que de los denominados que vuelven a las raíces hebreas, que son justamente los que están reflotando el tema de lo que se puede, no se puede comer, de guardar el sábado, no guardar el sábado. Bueno, estas son cuestiones en las que no nos vamos a meter ahora porque no vamos a estudiar este tipo de cosas. Pero justamente Pablo en estos 4 versículos va a enfocar estos temas. Y Pablo va a decir, hay 2 clases de personas dentro de ustedes. Están los débiles en la fe, que se sienten sensibles, que son susceptibles a lo que los demás hagan, de que están todo el tiempo mirando si el hermano hace determinada cosa, entonces se sienten afectados, no se sentían ofendidos, se sentían inclinados a cometer lo mismo o hacer lo mismo que el denominado fuerte en la fe, pero que esto le traía un problema a su conciencia. Justamente los cristianos de Roma estaban con este problema. Aquellos que Pablo va a considerar como débiles en la fe, cuando veían que alguien hacía lo que para ellos no estaba bien, esto hacía que su fe se debilitara, y aún Pablo llega a advertir, cuidado aquellos que son más fuertes en la fe o que no tienen problema en su conciencia, cuidado porque pueden hacer tropezar a uno nuevo, pueden hacer tropezar a un hermano que no es como ustedes fuertes en la fe. Entonces dice, no contiendan sobre esto, sobre lo que se puede o lo que no se puede. Habíamos dicho el otro día que principalmente el tema estaba en la carne, ¿sí? En qué tipo de carne se comía y la preparación que esta carne tenía. Y muchos que venían justamente del judaísmo, los gentiles no tenían este problema. Los gentiles generalmente pasaban por alto tanto las tradiciones como los rituales judíos, porque a ellos no les afectaba. No era algo cultural, no era algo que ellos hubiesen aprendido, no era algo que hubiesen practicado, entonces no les causaba ningún tipo de problema. Nosotros conocemos esta revelación de Cristo, decían ellos, conocemos que somos salvos por gracia, entendemos que somos justificados por el sacrificio de Cristo y por la fe, todo lo demás no tiene importancia. Entonces, esto traía división y esto traía problemas que Pablo se había enterado y que Pablo ahora va a tratar en este capítulo 14. Recuerden esto, nosotros veníamos del capítulo 12 hablando de qué era los deberes cristianos. Veníamos hablando capítulo 2 y capítulo 13, los deberes cristianos. Va a terminar el capítulo 13 haciendo una mención de cómo debe ser la vida del cristiano con respecto a los que están afuera. Cómo nosotros debemos conducirnos en nuestra vida secular, comercial, en nuestra vida afuera de la iglesia, cómo debemos conducirnos. Recuerdan los últimos versículos del capítulo 13, nos hablaba de eso. Y cuando entramos en este capítulo 14, Pablo justamente va a hablar del culto y las cosas dudosas. Entonces, lo primero que aparece es justamente
el tema de la comida. ¿Qué es lo segundo que va a aparecer? Va a aparecer el tema de juzgar. Justamente acá Pablo va a tocar un tema muy sensible, que es sensible hasta hoy. El tema de juzgar al otro. ¿Sí? ¿A cuánto les gusta juzgar al otro? Nos gusta, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer? Nos gusta, nos gusta. Pero ahora vamos a ver, está bien lo que voy a decir. Ahora vamos a ver una cosa interesante. Dice, versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque todopoderoso es el Señor para hacerle estar firme. Acá va a aparecer una cuestión que es el tema de juzgar. Para todos los que han leído varias veces este capítulo en esta semana, que creo que han sido todos, que lo han leído varias veces, ¿qué entendieron por el juzgar acá? Si miraron otras versiones, yo sé que hay varios que miran 8 o 10 versiones antes de venir a la clase. ¿Qué versiones miraron? ¿Qué vieron en esta palabra? ¿Qué pudieron distinguir cuando Pablo está hablando de esto? A ver, me gustaría escucharlos. En este caso puntual habla de que nosotros no nos corresponde a nosotros, sino que, bueno, acá habla del Señor de la obra, o sea, que si hay alguien que tiene poder para juzgar, es justamente el Señor, no nos corresponde, o sea, enfocado en el contexto de Bien, está bien lo que Dani dice. Pensemos o tengamos en mente al momento de hablarla para juzgar, ahora les doy para que sigan participando, piensen en estos 3 versículos que hemos leído hasta aquí. El cuarto dice no juzgar. ¿Qué imagen les trae? Además de lo que Daniel ha dicho. Ahí está hablando del criado ajeno también, porque dice, eso le incumbe solamente a su amo. Yo en alguna traducción dice de que no le incumbe a... O sea, yo no me tengo por qué meter con el esclavo de otro, sino que eso depende del amo del criado. Yo creo que tiene autoridad. Claro, no tengo la autoridad para hacerlo. Bien, pero ahí presten atención de que Pablo está usando una metáfora, está usando un ejemplo. Dice, todos somos esclavos de Cristo, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos el derecho de juzgar a otro esclavo, porque el Señor de ese esclavo es Cristo, como es mi Señor. Entonces el otro no tiene derecho a juzgarme. Pero ¿cuál es acá el punto? El punto que justamente Pablo está hablando. ¿Cuál es el punto de juzgar? ¿Qué es lo que él dice juzgar acá? ¿A qué se refiere con juzgar? ¿Qué idea les viene a ustedes? Pensando en los primeros 3 versículos que hemos leído. Porque ahí va a estar el quid de la cuestión para poder entender. Porque si nosotros pensamos... Con la fe, a mí se me venía a la mente cuando había hermanos que yo decía, estos son los nubitos. Me venían, estos son los nubitos. No sé, ¿me explico? Sí. Diciendo que los estaban haciendo mucho tiempo en la iglesia eran diferentes y ahí estás haciendo la diferencia. Son todos diferentes. También, sí, también. ¿Qué más? No, está bien. Ahora lo vamos a analizar. ¿Qué más piensan? A ver. Lo que pasa es que no quiero cerrar ninguna idea todavía. está juzgando lo que él no hace, lo juzga el otro, o lo que él hace, está juzgando de acuerdo a su conocimiento. ¿Qué decían ahí? Para no tener problemas, para no contender con... También puede ser. Como que, o sea, ¿quién somos nosotros para decir quién es digno de gracia o no? No estaría enfocando, este texto no estaría enfocando eso específicamente, sino que acá justamente se está metiendo Pablo en las prácticas de los cristianos ya, las prácticas dentro de la vida común, digamos. Igual acá, si vas al versículo 3, dice los que se sienten libres para comerlo todo, no menosprecian a otros, están viviendo en esa libertad. Para mí, llevado a la actualidad, sería, por ejemplo,
qué sé yo, tomar un vaso de cerveza, ¿está bien o está mal? Y si vos vas a tomar un vaso de cerveza solamente y no te vas a emborrachar, por ahí no sería pecado, no estaría mal. Ahora, si vos lo haces frente a alguien que tiene problemas de alcoholismo o alguien que tiene problemas con el alcoholismo, le decís, che, vamos a tomar una cerveza, y ahí ya lo estás llevando. Sabes que el otro tiene un problema con el alcoholismo, ahí sí estaría mal. Bien, ahí te me adelantaste como 10 versículos, pero no importa, está bien, Víctor. Esa es la idea, esa es la idea. Además, por ejemplo, si el caso puntual yo lo personalizo, yo no tomo absolutamente nada de alcohol, sin ninguna bebida que tenga alcohol. Por ahí tiene que ver con mi historia de vida, ¿sí? Con haber tenido un padre alcohólico, ¿sí? Entonces, si yo lo juzgaría desde mi punto de vista, a cualquier persona que toma alcohol, ahí sí estaría juzgando a cualquier, y aquel debe tomar porque es borracho. Yo como yo no tomo nada, yo soy perfecto. Muy bien, está muy bien, Víctor, ahí. Jorgito. Yo digo, no lo podemos ver también como algo espiritual, digamos, lo que habla de la comida, pasarlo a lo espiritual, Podría ser, pero en este caso no, ¿no? porque ahí lo descontextualizaríamos. Claro. Cuando dice, yo lo evalué así, cuando dice que come, muchas veces también en la parte espiritual entendemos muchas cosas, después a la práctica bajamos la mitad, O menos. un tercio, 10%, entonces cuando habla de comer de todo y no comer ciertas cosas, es como que yo lo veo así, digo que estoy diciendo eso. No, está bien. No, a mí me gusta que participen porque está bueno ir rescatando lo que Víctor estaba hablando. Allí atrás habían levantado la mano. Virginia, creo. No, pero yo estaba pensando en el versículo 3 que dice, los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no se sienten, a los que no sienten la misma libertad. Los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios nos ha aceptado. O sea, nosotros no somos quien para juzgar. Dios nos acerca, o en su momento Dios se encargará de mostrarles. Bien. Acá lo que Pablo está enfocando específicamente es que nosotros no debemos juzgar en cosas como estas que tenían que ver alguna con la cultura. Los gentiles no tenían la cultura de no comer determinadas carnes o determinada comida, y los judíos sí la tenían. Entonces, hay cuestiones en las que nosotros no podemos juzgar a los demás. Y Pablo justamente va a enfocar esto. No se menosprecien. Acá el punto del juzgarse es aniquilarlo al otro. Justamente la expresión original tiene que ver con matarlo espiritualmente al otro. O sea, juzgarlo es decir, porque come, no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano, no es de Dios. Y el otro, el que era considerado fuerte en la fe, decía, está atado todavía a las tradiciones, está atado a la carne, se piensa que se va a salvar por las obras. No tiene a Dios, porque si tuviese a Dios, entonces no pensaría de esa manera. Entonces Pablo dice, no se juzguen así. Porque si ustedes se juzgan así, lo único que se provocan entre ustedes es daño. Y acá va a hablar justamente de un tema de conciencia. ¿Por qué? Porque dice, el que come no menosprecia al que no come. Porque se siente libre para comer de todo, no menosprecia a aquel que no lo hace. Cuídelo, no lo juzgue. Deje que de última, parte de lo que decía Virginia, lo que decía Daniel, varios que participaron dijeron algo similar, dejen que Dios sea el que los convenza si algo está mal. Porque eso no era una cuestión de vida o muerte con respecto a la fe. Y acá estaba la cuestión.
Entonces, si alguno con libertad de conciencia comía, no se iba a perder. Acá Pablo no está hablando de la parte moral. Cuando dice libre conciencia, o en los versículos siguientes, que va a decir que lo hacen con una libertad de conciencia, sabiendo que no están haciendo algo malo, o creyendo que no están haciendo algo malo, no se está refiriendo a la parte moral. Lo que es pecado, lo que es contrario a lo que la palabra de Dios enseña, es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Acá está diciendo libre conciencia con respecto a estas cosas. Ahora, nosotros nos vamos a encontrar en nuestra vida cristiana con muchas personas que juzgan lo que el otro alcanza o no alcanza en la fe, lo que el otro vive o no vive en la fe, desde sus anteojos. Entonces, yo lo entiendo así. Hay personas que dicen, bueno, no, si vos no estás los 365 días del año metido dentro de la iglesia y haciendo alguna actividad, vos no demostrás amor por Dios. Y mientras que hay otro que dice, pero yo no puedo, si yo trabajo todos los días, el único día que tengo libre es el sábado y domingo, a veces el domingo solamente, a veces tengo turnos francos rotativos y ni siquiera el fin de semana tengo libre. ¿Y qué hago ahí? U otro que tienen otro tipo de conciencia con respecto al servicio. Lo hacen mucho más espaciado, mucho más liberal. Como el tema de la vestimenta. La vestimenta es un gran problema en algunas iglesias. Si no te vestís de determinada manera, no mostrás que sos cristiano. Si no servís vestido con determinada ropa, no mostrás que sos cristiano. Y no tiene nada que ver mi vida interior en mi relación con Dios con lo que tengo puesto afuera muchas veces. Hablamos de cosas coherentes, ¿no es cierto? Hablamos de cosas coherentes. Y esto ha traído mucha discusión en ministerios que iglesias se han separado por cosas tan simples como estas. Y justamente Pablo, acá en una iglesia que era pequeña y que tenía un montón de ataques de afuera, Pablo está queriendo poner las bases, o está poniendo las bases, para que las pocas separaciones que venían entre ellos, producto de cosas que tenían que ver, sobre todo con su cultura, no se hicieran un gran problema y terminaran separando a la iglesia del Señor. ¿Y qué va a decir? Dejen, abandónenlo. Muchas gracias. Abandónenlo, en el sentido de decir, no estén preocupados como espiándolo. ¿Qué come? ¿Qué no come? ¿Qué se pone? ¿Dónde va? ¿Qué hace? Porque de última, Daniel lo tiene bien claro, así que lo puedo hablar con libertad, y muchos pastores están aprendiéndolo. Los pastores, los líderes, no son dueños de las almas. Es más, ni siquiera le tienen que dar cuenta. Al que le van a dar cuenta es a Dios. Y Dios el que va a juzgar. Todavía el hombre puede ser misericordioso, pero Dios es justo. El hombre puede ser misericordioso porque no ve un montón de cosas, pero Dios las ve todas. Entonces Dios que es justo va a juzgar por las cosas que todos ven y por las que nadie ve, que solamente ve Él. Entonces no tenemos, los hombres, las mujeres, no tenemos ningún poder sobre los demás, ni los demás nos tienen que dar cuenta. Hay algo que va a ser natural en el crecimiento de cada persona, y es el fruto. El fruto va a mostrar si esa persona ha crecido, ha madurado, o sigue siendo un niño espiritual caprichoso y un montón de cosas. Pero cuando ha crecido, entonces muestra por los frutos que es digno de que se le dé confianza, es digno que se ponga en sus manos a otras personas, bueno, un montón de cosas. Y Pablo está hablando aquí, no juzguen ustedes, porque de último ustedes no murieron por ellos. Ustedes no le otorgaron la salvación. Es más, ni siquiera hicieron florecer en ellos la fe para que ellos puedan creer. No, esto fue una obra de Dios en la vida de ellos. Entonces, que estas cositas que a ustedes hoy les parecen grandes cosas, dice Pablo, que no sean un motivo para que haya esta división. ¿Amén? Seguimos un cachito más. Interesante Pablo en este capítulo.
versículos 5 al 9, y dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y acá iba a aparecer otro tema que tenía que ver con el tema del sábado, o mejor dicho, con el día de reposo, ¿sí? Porque justamente tiene que ver con el Shabbat, que tiene que ver con el día de reposo. En la Reina Valera del 60, sobre todo, todas las veces que aparece la palabra reposo o día de reposo, aparece abajo una escritura, una inscripción que dice: aquí se refiere al día sábado. Hay algunas personas que no concuerdan con esta idea, sino que tienen otra idea con respecto a esto. Pero no nos vamos a meter si tenemos que guardar o no el sábado. Esa es una cuestión que vamos a tratar el día que veamos otro tipo de doctrina, porque si no nos vamos a meter en un berenjenal de balde aquí. Pero, ¿qué pasa? Había personas que para ellos tenían que guardar el sábado. ¿Cuándo arrancaba el día de reposo? El día de reposo arranca el día viernes, cuando el sol se oscurece, y termina el día sábado, cuando se vuelve a oscurecer. Esto era el día de reposo como los judíos lo guardaban. Entonces, durante ese día, dentro de las tradiciones que ellos tenían, era un día dedicado al Señor, donde no podían trabajar, donde no podían cocinar, donde no podían hacer un montón de cosas. Inclusive, ellos cocinaban el día anterior para ese día no tener que hacer otra cosa más que estar meditando en el Señor. Todos conocemos que en los evangelios Jesús quebranta, por decirlo así, esto. ¿Por qué? Porque sana a personas en el día de reposo, porque no reprende a sus discípulos que estaban juntando espigas en el día de reposo, y Jesús mismo dice del mismo que Él es el Señor de ese día. Entonces, Jesús es el primero que comienza a quebrantar algunas cuestiones que tenían que ver con darle más importancia al día que al Señor del día. El problema no estaba en guardar el día. Nosotros podemos decir: yo guardo el sábado, guardo el domingo, guardo el lunes. Para ellos era el día sábado, ¿no? Bueno, bien, ellos guardaban el día sábado. Nosotros podemos decidir que somos gentiles, otro día decimos lo apartamos para el Señor y nos dedicamos solo a Él. Pero aquí Pablo va a poner de plano la discusión sobre algunos no solamente guardan el sábado, sino que guardan todas las fiestas judías. Y dice Pablo: si lo quieren hacer, háganlo. No hay ningún problema. Pero respeten a los que deciden otros días dedicarlo al Señor y no el día que ustedes lo dedican. A quienes quieren hacerle a Dios algún tipo de ritual o algún tipo de veneración, otro día y no el día de las fiestas que ustedes tienen. Entonces, Pablo trata de separar aquí la cuestión entre lo que algunos judíos intentaban meter dentro de la iglesia naciente, porque la iglesia tenía 20 y pico de años, trataban de meter justamente que si los nuevos cristianos, sobre todo los gentiles, no cumplían todos los rituales y todo lo que tenía que ver con las tradiciones judías, entonces
no eran aceptados para salvación. Este era el problema de la discusión. Entonces, no era una salvación por fe, sino que era una salvación por obras. Ahora, lo que Jesús vino a hacer, vino a cumplir justamente todo lo que representaban esas fiestas judías. Porque todas las fiestas judías, el día del descanso, y los colores, y las telas, y las medidas, y los materiales que se usaron inclusive en el tabernáculo y luego en el templo, todo tenían que ver con Jesucristo. Entonces la revelación en persona de todas las tradiciones, de todas las fiestas, de todo lo que se hacía en Israel, tenía que ver con la llegada de Cristo. Ahora, cuando Cristo llega, Él mismo se manifiesta, no solamente yo soy el Señor del día sábado, sino que Él va a decir, yo soy también el agua. El que de mí beba no tendrá más sed. Lo dice en un momento especial, en el último día de la fiesta. Eso algún día lo vamos a tratar porque es muy interesante también. ¿Por qué Jesús se para y dice eso? Jesús se para en el templo y cita el libro de Isaías y dice, esta palabra se ha cumplido hoy, acá conmigo. Entonces, todo lo que los profetas habían hablado acerca de él, justamente en él se había cumplido. Entonces Pablo dice, no es necesario que sigamos guardando estas cosas, ni siquiera por tener una conciencia limpia. Es que el problema de fondo era que los judíos ponían las tradiciones al mismo lugar o a la misma altura o tenían el mismo peso que la palabra para ellos. Y esa, bueno, en la actualidad todavía, hoy se discute esto y por ese tema. Exactamente, sí, lo que Santi dice tiene toda la razón. El tema era que todo eso querían conservarlo. ¿Recuerdan ustedes Hechos capítulo 20, creo que es, 15 o 20, cuando se hace el primer concilio en Jerusalén? Justamente se van a tratar estos temas. Y una de las cosas que se llevan allí a cabo dice, no inquieten a los gentiles a cumplir las tradiciones nuestras. Dejen que nosotros cumplamos. Aquel que quiera seguir cumpliéndolas, sígala cumpliendo. Pero no inquieten a los gentiles. Solamente que se abstengan de 3 cosas, van a nombrar ahí. Y eso es lo que se termina resolviendo. Ahora, vamos de vuelta al texto y ya nos vamos a tomar un recreíto. Versículo 6. El que hace caso del día, refiriéndose sobre todo al día de reposo, lo hace para el Señor. ¿Está bien que lo haga? Sí, dice Pablo, está bien que lo haga. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. O sea, dice, yo dedico otro día al Señor, yo quiero dedicar el viernes, el lunes, el domingo, se lo dedico ese día. El que come, para el Señor come. Dice, yo en agradecimiento como de todo, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracia. Pero el quid de la cuestión va a estar en el versículo 8. Pues si vivimos para el Señor, y acá está la cuestión, no está solo en las formas, si vivimos para el Señor, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. O sea, trata de decir, bueno, a ver, hermanos, están perdiendo mucho tiempo en esto. No es necesario. Están poniendo mucho esfuerzo en estas discusiones que no los llevan a ninguna parte. Y yo quiero zanjar esta diferencia diciéndoles esto, dice Pablo. El que come y el que guarda el día, el que no come y el que no guarda el día, lo hace para el Señor. Y va a volver otra vez al versículo 3, creo que era, o al versículo 2, donde dice que no debemos juzgar, o al 4, justamente no debemos juzgar al criado ajeno. Y esto nos ayuda para reflexionar por lo menos en 2 o 3 cositas.
Lo importante es la intención de honrar a Dios. Yo, cuando hago algo, lo hago con limpia conciencia y que eso que estoy haciendo honra a Dios. ¿Lo estoy haciendo simplemente para que me vean? ¿Lo estoy haciendo simplemente porque heredé una tradición y una forma de hacerlo? ¿Lo estoy haciendo porque si no me vuelven loco intentando de que lo haga de esa manera? La pregunta que va a hacer acá es: ¿la intención de honrar a Dios es lo que realmente nos importa? Y esto es lo que Pablo trataba de poner. Si comen o no comen, si guardan o no guardan, lo hacen para el Señor. ¿Honran al Señor con esto? Está bien. Cristo es Señor de todos. Va a terminar diciendo en estos versículos, hasta el 9, tanto de la vida como de la muerte. Él termina siendo el Señor. Y lo va a enfocar varias veces en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo, acerca del vivir y el morir para Cristo. Lo va a enfocar muchas veces. ¿Por qué? Porque para él era importante que nosotros viviésemos una vida que agrada a Dios, pero la mejor vida que agrada a Dios, indudablemente, es la que es en nuestra conciencia. Esa es la vida que realmente agrada a Dios. Porque yo hago algo con limpia conciencia. Recuerden lo que nos decía el capítulo 1 y el capítulo 2. Aquellos que no han conocido a Cristo, aquellos que no han escuchado el mensaje de salvación, en aquel día cuando sean juzgados los secretos de los hombres, sus conciencias les acusarán o les defenderán. O sea, la conciencia juega un papel importante cuando no la hemos aniquilado desobedeciéndole, ¿no? Porque cuando nosotros, la conciencia nos amonesta y nos amonesta de que algo está mal, y nosotros no le hacemos caso en un momento, no nos amonesta más. Pero si nosotros le hacemos caso, justamente es uno de los instrumentos que Dios va a usar para ayudarnos a ir por el camino correcto. ¿Sí? Nos tomamos un recreíto cortito y ya seguimos con los versículos que vienen. Bien, hermanos. Versículos 10, 11 y 12 van a hilvanar el mismo tema que venía hablando Pablo acerca del juzgar. Versículo 10, 11 y 12 leemos y dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Bien, si ustedes prestan atención, la única de varias traducciones, la única que va a hablar del tribunal de Cristo es la Reina Valera del 60. Las demás versiones hablan de el tribunal de Dios. Y acá hay una diferencia sustancial entre un tribunal y el otro. El tribunal de Cristo tiene que ver con lo que se llama el Vema de Cristo, V larga, E-M-A, que tiene que ver con el tiempo en el que Dios va a juzgar las obras de los santos, y de acuerdo a la obra que hayamos hecho, se va a quemar lo que se haya hecho sin el corazón, o sea, lo que va a denominar, creo que el libro de los Corintios va a decir que es hojarasca, y va a quedar la obra pura, digamos, que cada uno ha dado al Señor. Esto va a suceder, por lo menos en lo que se estudia en algunos libros escatológicos, va a tener que ver con el tiempo denominado anterior a las bodas del Cordero. O sea, aquellos que creemos en el arrebatamiento, esto sucedería posterior al arrebatamiento y antes de lo que serían las bodas del Cordero.
Este tribunal de Cristo es simplemente para juzgar las obras de los santos y darle a cada uno el galardón. Vieron que Pablo habla de esto, darle a cada uno el galardón de acuerdo a cómo haya sido su obra. Ahora, las otras versiones hablan del tribunal de Dios. Al hablar de tribunal de Dios estamos hablando de otra cuestión, porque el tribunal de Dios es para el final de los tiempos. Las personas que vayan a ese tribunal, con excepción de los mártires, da a entender de que todos los que llegan a ese tribunal es porque están juzgados y condenados. Son dos tribunales totalmente distintos. Cuando nosotros miramos el contexto en el cual Pablo está hablando acerca del juzgar, da la pauta de que Pablo está hablando a cristianos. Entonces, no sería lo normal de que Pablo estuviese hablando de que nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Dios. ¿Por qué? Porque ese tribunal es justamente para aquellos que ya no tienen oportunidad, ¿no es cierto? Hay muchos pormenores que los explicaríamos en otro momento o cuando veamos algo de escatología. Pero los que hemos creído en Cristo y los que hemos sido salvos, hemos sido justificados por fe, no vamos a ir a ese tribunal más que como espectadores. Nosotros vamos a tener un tribunal previo que es justamente el tribunal de Cristo. Entonces, Pablo lo que da a entender acá es que los cristianos justamente van a tener que dar cuenta delante de Jesucristo con respecto a las obras que hayan hecho. Y esto es lo que va a decir justamente estos versículos. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Si todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Acá va a aparecer hilvanado con los versículos anteriores. Decía, ¿por qué? Porque va a tratar otra vez el tema de juzgar en estas cuestiones. Algunos acá pueden llegar a tener alguna confusión. ¿Por qué? Entonces no podemos juzgar a nadie. Si justamente Pablo está diciendo, no se juzguen entre ustedes. Pero nosotros siempre tenemos que usar el contexto. Recuerden siempre esto al momento de analizar la Escritura. Tienen que analizar el contexto. Y el contexto en el que Pablo está hablando es de lo que era permitido para los cristianos o era aceptable para los cristianos judíos y gentiles en su devoción a Cristo con respecto al culto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Tenía que ver solamente con esto. Porque si nosotros tomásemos esto literalmente y sacamos estos textos del contexto, decimos que no podemos juzgar a nadie, nos vamos a encontrar con un gran problema. Cuando el apóstol Juan nos anima a juzgar, a probar todos los espíritus para ver si son de Dios. El apóstol Juan va a decir, capítulo 4, creo, versículo 1, si no me equivoco, si no, pido disculpas a todos, pero dice, probad todos los espíritus para ver cuáles son de Dios. Y está hablando en el contexto de los falsos profetas. Entonces, una cosa es que yo juzgue en el otro que una actividad prácticamente, sí, una actividad sin importancia no tiene por qué ser juzgado, y está hablando justamente acá de 3 o 4 cosas que eran normal. Comida, guardar las fiestas, guardar el sábado. Sí, Jorgito. No, la verdad es que en una parte también de la palabra dice que el espiritual todo lo juzga. Bien, Pablo escribiendo a los Corintios. Sí, claro. No sé si un juicio o un juzgar de entender, Sí, eso está lo que está bien y lo que está mal. Eso está metido dentro de un contexto donde habla del espiritual, el carnal, y habla de otra denominación más. Son 3 denominaciones que Pablo va a hablar ahí específicamente, pero sí, justamente esta palabra, siempre tengamos en cuenta de meter lo que nosotros estamos leyendo dentro del contexto, porque si no vamos a incurrir en el error de sacar el texto del contexto y esto nos va a causar un problema de interpretación. Entonces, Pablo, ¿qué va a decir aquí?
todos terminamos compareciendo delante de Cristo. Segundo, todos tenemos que dar cuenta, dice, a Dios, no a otro ser humano. Y acá vuelve a poner otra vez el relieve, Pablo, en la importancia de que nosotros nunca deberíamos hacer nada para que los demás nos aprueben o nos desaprueben, sino que deberíamos hacer las cosas, como él lo va a decir, como para el Señor. Entonces los versículos anteriores dice, ya sea que vivamos o muramos, ahora va a incluir, todos compareceremos y todos daremos cuenta delante de Dios. O sea, no importa si el otro me juzga mal en alguna cosa o me juzga bien, el tema es cómo me juzga Dios. Ahí está la cuestión. Cuando nosotros entendemos en nuestra conciencia y por la luz que el Espíritu Santo nos puede dar, cuando podemos entender de que justamente no tiene importancia lo que el otro diga de nosotros, sino que tiene importancia lo que Dios a través de su palabra dice de nosotros, entonces nuestra conciencia actúa mucho más pura y nuestras acciones muestran mucho más veracidad con respecto a la palabra. ¿Se entiende esto? Entonces, ahí estaba la cuestión. Dice Pablo, no se enreden en estas cositas, porque ustedes están menospreciando, porque justamente va a hablar este versículo 11 del menosprecio, ¿no? Se están menospreciando, se están juzgando, están tratando al otro como más o menos que ustedes, y esto no es bueno. Avanzamos unos versículos más y ya estamos terminando. Versículos 13 al 18 leemos y dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿A qué van a exhortar estos versículos? A que por más que yo piense que algo no es malo, que lo que yo haga no sea piedra de tropiezo para otro. El ejemplo que puso Víctor, ahora sí, por eso te digo que te había adelantado como 10 versículos, ¿viste? Lo que Víctor puso está bien. Entonces, si a alguien yo puedo causarle un tropiezo con lo que hago, acaba a emplear, dice, no muestro amor. Porque si a mí no me importa que el otro tropiece por lo que yo hago, ¿dónde estoy mostrando el amor? O sea, yo no soy capaz, dice Pablo, no somos capaces de dejar de hacer algo para que otro no tropiece. Lo seguimos manteniendo, aunque al otro le hagamos tropezar. Esta es la pregunta que entre líneas allí Pablo se está haciendo. En esto mostramos, dice Pablo, madurez y amor de Dios. En que somos capaces de no hacer algo, aunque sepamos que está bien, con tal de no hacer caer a otro. ¿Se entiende? Entonces, en esto tenía que ver. Fíjense en cómo él va llevando toda la enseñanza de este capítulo. Va a arrancar diciendo que no está mal el que come y no está mal el que no come. Va a incluir ahí en esos primeros versículos el tema de juzgar siervo ajeno.
va a seguir Pablo avanzando y dice, no nos juzguemos entre nosotros. No es necesario, no está permitido juzgarnos en estas cosas. Va a avanzar un poquito más y va a decir, aquellos que quieren guardar el día de reposo y que quieren guardar las fiestas, guárdenla, no hay problema. El que no la quiere guardar, no las guarda. Va a avanzar un poco más el apóstol Pablo y va a decir que justamente nosotros con lo que hacemos mostramos la madurez que tenemos. Y estos versículos, no va a ser el remate del capítulo, pero estos versículos ya nos ponen en una posición de que si bien anteriormente va a decir todos vamos a ser juzgados y todos debemos dar cuenta a Dios, acá vamos a mostrar si tenemos la madurez para sujetar nuestras intenciones, nuestras carnes, nuestras ganas, con tal de que a otro no le haga mal. Y acá otra vez se va a remitir entre líneas Pablo hablando a través de los débiles. ¿Por qué? Porque justamente estas cosas que algunos hacían sin importarle, vos no querés comer, no comás, yo voy a comer, porque no pasa nada, puedo comer libremente. Dice Pablo, no está mal si vos comés, pero si lo que vos estás haciendo al otro le va a causar un tropiezo, mostrá el amor, mostrá la madurez y no lo hagas. Y hay muchas cosas en la vida diaria que nos van a desafiar a ver si lo hacemos o no lo hacemos por amor al otro. No es simplemente por nuestra conciencia, sino por amor al otro. Entonces, nosotros tenemos gente conocida que justamente está con este tema de la comida, ¿no? Cierta comida la comen, cierta comida no. Entonces la comida que sabemos que ellos no van a comer, no la llevamos otra. Entonces pasamos un momento en paz, pasamos un momento tal, eso que a nosotros no nos parece malo, lo podemos comer el resto de la semana. Y ese momento lo pasamos en paz. Sí, a ver, no nos hacemos los santos con esto, pero digo, si uno dice, yo lo llevo y lo como total, yo creo que no me hace mal, que no está mal, pero al otro le estás haciendo pasar un momento recontra amargo. ¿Vieron cómo esas personas que hacen esos comentarios de situaciones familiares o cosas que no las tienen que hacer? O esas preguntas incómodas que no las tienen que hacer. Que si se callan la boca, pregúntelo en otro momento. No en una mesa que están todos, che, tal cosa. Y ahí explotó la bomba en la mesa y ¿no es cierto? Era un momento de felicidad y terminó todos platos rotos, ¿no? Enojándose y no comiendo más por 2 o 3 años juntos. Por amor al otro. A mí se me ocurrió otro ejemplo por ahí más trivial. Por ejemplo, no sé, armar el arbolito de Navidad. Para un cristiano está bien, está mal. Para algunos por ahí es una tradición y no lo ves como algo de mal. Tampoco vas a ir a la casa de otro y decir, che, ¿por qué armaste el arbolito así? Vos sabés que para los que no escucharon el video, Víctor pone el ejemplo del arbolito y es cierto, hay muchos que no lo arman. Nosotros vivimos una época en el norte y justamente la iglesia en la que nosotros estábamos no lo armaban y no se permitía armarlo. También nunca fue algo que me causó una gran atracción el arbolito, pero hay familias que sí, el arbolito es tradicional. Bueno, había toda una enseñanza que se hacía con respecto a eso. Y claro, cuando quienes enseñaban que el arbolito no se debía armar por todo lo que se enseñaba, y llegaban a la casa de algún nuevo cristiano y tenían un arbolito de 2 metros armado, claro, todo un ambiente enrarecido. Porque claro, para ellos les gustaba y había toda una enseñanza de que no. Entonces, hay muchas cosas que no hay que darle más importancia que la que debe tener. Y como resumiendo justamente este dicho, no hay que darle más importancia a algunas cosas que la que ellas tienen,
el apóstol Pablo, versículo 17, va a decir, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, parece que él sintetiza, ¿no? O sea, usó ahí un refrán que usaríamos nosotros hoy, que no hay que darle más importancia que la que debe tener. Y él va a decir, el reino de Dios no es comida y bebida, ni arbolito, ni arbolito. El reino de Dios, dice, es justicia, paz y gozo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¡Ah! ¡Qué lindo! Fíjense en si hay para rescatar, ¿no? Decís, ¿vale la pena? Yo a veces pienso en algunas circunstancias que me ha tocado vivir en los años que tengo en el Evangelio, discusiones interminables sobre cosas que no hacen ningún peso para la salvación. Porque vos me decís, ¿hace algún peso para la salvación? Ciertas cosas que uno escuchó y hasta que uno discutió inclusive, ¿tienen peso para la salvación? No tienen peso. Ahora, si yo no creo en la justificación, Pablo le dice a Timoteo que no discuta sobre fábulas interminables. Exactamente. Gracias, Santi. Exactamente. Ahora, fíjense esto, hermanos. Si alguien dice, no, yo me quiero salvar por obras, bueno, ahí sí discutamos. ¿Sí? No, no es necesario. Ya todas las obras que vos podías hacer las hizo Cristo por vos en la cruz. Otro dice, no, yo vivo amargado. No, porque parte del fruto del Espíritu es el gozo del Señor. Entonces, a pesar de la circunstancia, tiene que haber algo del Espíritu Santo dentro tuyo que te haga creer que hay esperanza en tu vida, porque el que está con vos es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, cosas que tienen que ver con algo eterno y no con cosas que se van a terminar eliminando. Y termina el versículo 18 y con esto cerramos por hoy, porque en la Nueva Traducción Viviente dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, o sea, con una actitud de bondad, de paz y de alegría, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Si nosotros miramos todo este capítulo hasta acá, después vamos a meternos porque este tema va a terminar en el capítulo 15, creo que versículos 3 o 6, por ahí va a terminar este tema, no me acuerdo ahora exactamente, va a terminar este tema del culto y de las cosas que se aprobaban o no. Pero lo que aquí Pablo va a terminar resaltando y diciendo, si nosotros podemos tener esto en estima, entonces la justicia, el gozo, la paz, no solamente vamos a agradar a Dios sirviendo de esta forma, sino que vamos a agradar a los que nos rodean, viviendo de esta forma. Y con esto, ¿qué está cerrando Pablo? Si ustedes se aferran a lo anterior que yo vine hablando, acerca de la comida, acerca de los días, acerca de las fiestas, ni agradan a Dios, ni van a agradar a los que están alrededor. Pero si ustedes viven según estos preceptos, entonces van a agradar a Dios y también van a ser una bendición para los que les rodean. ¿Amén? Oramos, ¿qué les parece? Señor, gracias por este tiempo. Qué lindo que tu palabra nos anima a vivir un evangelio distinto, un evangelio real, un evangelio que nos nutre, nos desafía, nos ayuda. Qué lindo, Señor, qué lindo, qué lindo. Gracias por lo que nos ministras, por lo que nos enseñas, porque comienzas a acomodarnos las estanterías a muchos de nosotros y nos haces poner las cosas importantes en el lugar que van y las cosas que no tienen importancia, desecharlas de nuestra vida, de nuestras prácticas, de nuestra enseñanza. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, que esta palabra nos desafíe todo el tiempo y nos ayude para que otros también puedan agradarse de lo que estás haciendo en nosotros. Señor, siempre oramos por las necesidades y pedimos en esta hora por todas las necesidades que siempre se exponen y por todas las necesidades que vos conocés. Señor, nos acordamos de Mara, nos acordamos del esposo de nuestra hermana Nora, nos acordamos, Señor, de nuestro hermano
Rubén allí en Córdoba. Nos acordamos, Señor, de cada uno que has puesto su necesidad en algún momento y de aquellos que han traído necesidades nuevas. Que tú pongas tu mano, sino aquellos que no tienen trabajo, que tú abras puertas de trabajo, los que tienen dolencias, enfermedades, que tú estés moviendo tu mano de sanidad. Señor, aquellos que tienen dificultades en el matrimonio, o dificultades con los hijos, o dificultades con los padres, que tú estés operando, tú estés sanando, estés allí restituyendo, Señor, lo que es necesario. Señor, si hay diversas necesidades, aún con nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, Señor, pon tu mano sobre cada uno de ellos, que alcance tu misericordia para todos y que podamos ser una luz de esperanza, que podamos ser una luz que les ayude a encontrarte a vos, que podamos llevar tu nombre y poner tu nombre en alto. Señor, que podamos glorificarte en nuestras vidas. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y la adoración por siempre. Amén y amén.